Hola, bienvenido a este tu espacio Concepto. El día de hoy hablaremos acerca de la palabra obediencia. Según el diccionario, la palabra obediencia significa acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena una ley. Ciertamente tenemos que saber de que Jesús es quien nos manda, quien nos gobierna a nosotros, quien ha establecido ciertos mandamientos que ustedes y yo debemos seguir, amén, para que nos vaya bien. Hablando acerca de Jesús, en el libro de Juan capítulo 14, el verso 23, en la nueva traducción viviente, dice de la siguiente manera: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en él. ¿Qué le contestó Jesús? El que me ama obedecerá mi palabra. ¿Y qué dijimos de que la palabra obedecer u obediencia es acatar una ordenanza, es acatar un mandato? Entonces, si Jesús dice, el que me ama guarda mis mandamientos, ¿qué debemos hacer nosotros? Comenzar a guardar los mandamientos si no lo estábamos haciendo. Amén. Es necesario que nosotros sepamos, amigo que me escuchas, hermano que estás allí, amén, de que debemos acatar cada una de las ordenanzas de Dios. Debemos cumplir cada uno de sus mandamientos, porque ciertamente dice la palabra del Señor hablando acerca de acatar los mandamientos de Dios en el libro de Romanos, amén, 5:19. Dice de la siguiente manera: porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. Amén. Es necesario que sepamos de que cuando desobedecemos a lo que Dios nos ordena, cuando desobedecemos a lo que establece la ley terrenal, estamos ¿qué? Dejando que el pecado entre. Sin embargo, cuando ustedes y yo obedecemos a lo que Dios nos ordena, a lo que establece una ley, amén, terrenal, conforme a la voluntad de Dios, ¿sabe qué va a ocasionar? Que seremos justos ante los hombres, seremos justos ante Dios y dejaremos esta herencia de bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros sobrinos, para nuestros familiares. Amén. Hablando acerca de la obediencia, el Señor nos da otra ordenanza y nos dice en el libro de Tesalonicenses, amén, 5:17, orad sin cesar. Amén. Dios nos manda a orar. El apóstol Pablo escribe en el libro de Tesalonicenses y dice: yo quiero que ustedes oren, oren sin cesar. Pero ¿cómo yo voy a orar? ¿Y por qué yo voy a orar? Porque si yo no oro, yo no puedo ser obediente. El único que me puede ayudar a mí a ser obediente se llama Dios. Amén. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a ser obediente? Orando. ¿Y qué es orar? Es hablar con Dios. Amén. Entonces es necesario que iniciemos a orar. Cuando iniciamos a orar, ¿sabe qué va a suceder? Iniciaremos a ser ¿qué? Obediente a las ordenanzas y a los estatutos puestos por Dios. Amén. Y si se nos es difícil cumplir algún mandato, amén, terrenal, es necesario que oremos y que le digamos al Señor: Padre, ayúdame a comprender esta ley, amén, para poder cumplirla al pie de la letra. Y si la ley no está conforme a la voluntad de Dios, entonces tenemos la palabra que nos dice: toma lo bueno y desecha lo malo. Amén. Entonces es necesario que iniciamos a obedecer la palabra de Dios, a ser obedientes, porque el Señor ama la obediencia. La palabra nos dice de que Dios quiere obediencia, Él no quiere sacrificio. Es mejor que ustedes y yo iniciamos a obedecer a que estemos sacrificando de nuestro tiempo y realmente Dios no tome eso en cuenta. Amén. Porque la palabra dice: quiero pues obediencia y no sacrificio. Amén. Entonces iniciemos a obedecer. Jesús dijo: el que me ama, amén, cumple y guarda mis mandamientos, y mi Padre le amará a él, y juntos haremos vivienda en él. Nueva traducción viviente. Si tú quieres que Dios entre a tu vida, comienza a obedecer a Dios. Si tú quieres que Dios, Dios mío, actúe, que obre, que te responda, aleluya, como dice en el libro de Isaías:
Antes que clamen, responderé yo. Y mientras aún estén hablando, ya yo habré oído. Es necesario que comiences a obedecer. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú obedeces, guardas los mandamientos de Dios, no solamente los guardas, sino que los cumples también. ¿Y qué dijo Jesús? Que Él y su Padre vendrían a ser vivienda dentro de ti. O sea que cuando comiences a caminar, la gente ya no te verá solo, ya no te verá sola. Verán al Dios vivo viviendo dentro de ti. Amén. Si tú sentías que la muerte, Dios mío, quería alcanzarte, no te preocupes. Comienza a guardar los mandamientos de Dios. Comienza a cumplir la voluntad de Dios, a hacer la palabra. Aleluya, gloria sea su nombre. A hacer la palabra de Dios. Y entonces Dios iniciará a ser vivienda. Él comenzará a vivir, y no solamente Él, sino que también su Hijo. Y dijo Pablo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Aleluya, amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es necesario que entendamos que necesitamos obedecer a Dios. Necesitamos obedecer los mandamientos que Él dejó. Aleluya. Porque ciertamente la palabra nos dice de que hallamos gracia ante Dios y también obtendremos gracia ante los hombres. Así es que recuerda siempre, obedece. Siempre obedece. Todo aquel que obedece, Dios vive dentro de él. Y cuando Dios vive dentro de una persona, cuando Dios vive dentro de un corazón, ese corazón no puede estar triste. Amén. Porque Dios lo llena de alegría. Dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ciertamente, si Él te dice a ti de que Él hará morada dentro de ti, Él va a vivir, Él hará vivienda, Él y su Hijo en ti. Si tú le amas, si tú guardas sus mandamientos y los cumples, ciertamente, si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Amén. Así es que recuerda siempre, obediencia. Dios quiere obediencia, Él no quiere sacrificio. Y recuerda de que si tú amas a Dios, guardas los mandamientos, Él te va a amar a ti, su Padre te amará, y Él y su Padre harán vivienda dentro de ti y no estarás más solo. Amén. Así es que recuérdalo siempre, obediencia. Dios quiere y nos creó para que le obedeciéramos y tuviésemos una vida exitosa. Recuerda, la obediencia es la clave del éxito. Dios te bendiga y que tengas una excelente semana.